Buenas noches a todos. Vamos a iniciar el tema de esta semana, Disjointed Union. Vale mencionar que quedan solo 3 semanas más para que sea la E-Extreme. Les había mencionado que la semana del 23 al 27 no tendríamos clase. O sea, técnicamente la última clase que vamos a tener va a ser el miércoles 18 y ahí va a acabar todo ese tema de las mentorías. Bueno, vamos a tener que hacer una reflexión fuerte con los organizadores. Al menos por mi parte les planeo dar algunas propuestas y unas recomendaciones para una siguiente oportunidad. Pero por lo pronto vamos a continuar. Quedan, como dije, 3 semanas, 3 temas. Así que vamos a intentar aprovechar lo máximo posible. Por suerte los temas de estructuras de datos no son tanta teoría, la mayoría de ellos. Es decir, va a ser como que 1 hora y media de teoría y ya puros problemas o problemas clásicos, ¿no? Para que lleguen no solamente sabiendo la teoría, sino habiendo resuelto algunos problemas. Entonces, Disjointed Union. Este tema lo habíamos medio postergado porque cuando vimos Minimum Spanning Tree, recuerdan que teníamos la necesidad de poder unir dos componentes de un grafo que sean disjuntas, ¿no? Básicamente eso es equivalente a unir dos conjuntos disjuntos. Y bueno, ¿no? La manera como lo tratamos en su momento fue tener la visión de que si de los dos conjuntos hacemos que el de menor tamaño entre al de mayor tamaño, íbamos a lograr una complejidad más o menos n logaritmo de n, donde n sería la cantidad de elementos, en acumulado, ¿no? Tal vez no todas las operaciones sean logarítmicas, pero la suma de todas definitivamente nos va a dar una complejidad de n logaritmo de n. Entonces, vamos a tener una estructura de datos ahora que nos permita hacer las siguientes dos operaciones, que están bastante relacionadas entre sí. Primero, la función get respecto a un elemento x y la función join respecto a dos elementos x y y, o a y b puede ser lo que uno prefiera. Voy a poner a y b porque eso es lo que yo suelo usar en implementación. Entonces, técnicamente no hemos definido bajo qué criterio se establece un disjointed union. Técnicamente, creo que el mismo nombre lo dice, tenemos que mantener conjuntos que están disjuntos, pero de manera eficiente, ¿no? Poder realizar este tipo de operaciones que son el get y el join, de manera que no nos tome un n cuadrado, como podría ser en alguno de los casos, ¿no? Entonces, partiendo del concepto de que vamos a tener un conjunto S, el cual va a ser particionado, y supongamos que esta partición va a ser algo como E1, E2, hasta un EK. Recuerden que una partición de un conjunto S, es decir, lo que significa este lado derecho es que una partición de conjunto es un conjunto de conjuntos tales que la intersección de cada par de conjuntos diferentes de la partición es vacía y que la unión de todos nos da el conjunto original. Esa es la definición de, esa es la definición de partición, ¿no? Entonces, la función get, entre comillas, nos va a tener que dar alguna manera de identificar. Entonces, esta identifica el E sub k, bueno, el k es el límite, ¿no? Así que vamos a ponerle E sub i, tal que x pertenece a E sub i.
Y esto obviamente lo tenemos que hacer de manera eficiente. Pero, como no solamente vamos a hacer consultas de este tipo, eventualmente vamos a querer tal vez unir un par de conjuntos. Para eso está la función join, que de lo que se va a encargar es unir los e sub i y e sub j, tales que a pertenece a e sub i y b pertenece a e sub j. Solo si es diferente de j, ¿no? Porque no tiene sentido unir un conjunto consigo mismo, va a ser exactamente el mismo resultado. Recordemos que un conjunto matemático no contempla duplicados. Por más veces que aparezcas, va a contarte una sola vez. Entonces tenemos estas dos operaciones que necesitamos cubrir. La pregunta principal acá va a ser, ¿qué opciones tenemos en una primera instancia? Entonces, acá es donde nos va a surgir la primera versión y es manejar los conjuntos como listas. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, vamos a tener algo así como un vector de vectores y vamos a tener que agregar o colocar, ¿no? Lo que sea necesario. Entonces, si es que uno tuviera que manejar los conjuntos como listas, ¿cómo podríamos hacer cada una de estas operaciones? La operación get y la operación join. Pues, si es que uno lo ve como simples listas, la operación join sería algo como un for x sin e sub i, e sub j, punto pushback x, ¿no? Y al final lo que podríamos hacer para no estar gastando memoria por las puras sería un clear al e sub i, que es el que estaríamos quitando, ¿no? En pocas palabras, una de las listas va a ser agregada al final de la otra. Y bueno, ¿no? Esto técnicamente va a tener una complejidad de tamaño de e, el tamaño de la lista que va a ser agregada a la otra. Y la función get, ¿cómo podríamos obtener la función get con solamente este vector de listas? Porque tendremos así como si fuese una lista de adyacencia, más o menos, ¿no? O sea, tendría que ser un vector de listas nomás, lo que tendríamos que mantener. Eso implicaría que el get tendríamos que iterar por cada lista, por igual a 1 hasta acá, cada elemento de esta lista, y verificar, ¿no? Sería acá un y y acá get de x. Si x es igual a y, devolvemos y. Algo así, ¿no? Si manejáramos los índices de los conjuntos o algo por el estilo. El problema es que esto toma O de n, si son n la cantidad de elementos. Es más, ni siquiera toma O de n exactamente, toma O de n más k. Porque este for, este desde i igual a 1 hasta acá, ya es un O de k. Y la suma de los tamaños de los e sub i es O de n, eso sí. Entonces es O de n más k, ¿no? Y eso no nos agrada tanto, ¿no? No nos gusta en absoluto. Porque si hiciéramos muchas consultas de tipo get y pocas consultas de tipo join, presumiblemente tendríamos una complejidad de O de n cuadrado más k. O bueno, más que O de n cuadrado, sería O de n por O de n más k, todo por la cantidad de consultas, que sería q, ¿no? Entonces tenemos que buscar alternativas. ¿Qué podríamos plantear? Es una primera idea. Mm, ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo podríamos mejorar esta idea? Que solamente usa un vector de vectores. No usa absolutamente nada más.
Bueno, lo que van pensando, voy implementando la idea que tenemos ahorita, para que, bueno, a lo mejor y así se les ocurre algo más. Y tendríamos algo así, ¿no? La función get, bueno, si tenemos n conjuntos, a lo mucho, en elementos, a lo mucho vamos a tener n conjuntos, así que es completamente seguro iterar desde el 1 hasta el n. Verificamos para cada elemento del iésimo conjunto si es que es igual, y si es igual, revolvemos sí. Al final, se supone que como estamos revisando todos los posibles elementos y x debería ser un elemento válido, hacer false debería, bueno, nunca debería ejecutarse, ¿no? En el caso del join, tenemos el elemento A y el elemento B, pero tenemos que recordar que quien técnicamente es el dueño, entre comillas, de la lista es el representante, o sea, la posición del conjunto, ¿no? Por eso hacemos primero un A igual a get de A y un B igual a get de B para obtener la posición de la lista. Y luego, si son iguales, son la misma lista, no hacemos nada. Si son diferentes, vaciamos la lista del A dentro de la lista de B. Y nada más. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy haciendo el agregar y quitar para no tener los dos es como que la suma de las longitudes siempre va a ser la misma en memoria. Pero si de frente, si solamente agregáramos y luego hiciéramos un clear de A, en algún momento vamos a tener como que la lista de A por 2 en tamaño y la lista de B en memoria. Y eso no es tan óptimo, ¿no? Entonces, tal vez uno podría pensar algún tipo de mejora, ¿no? Que es el tema de mantener no solamente la lista de posiciones, o sea, las listas de los conjuntos, sino también un comp que se refiera a en qué componente o la posición técnicamente del conjunto que contiene cada elemento, ¿no? De esa forma tendríamos una inicialización acá con comp de i. En el get devolveríamos comp de x. Ya no iteraríamos sobre todas las posibles listas. Y en este caso, lo que haríamos sería que el comp de e de a.back le asignaríamos b, porque ahora va a dejar de estar en la componente de a y va a estar en la b. Y esto nos da una pequeña mejora porque el get se volvió de 1, aunque el join todavía se mantiene en o de longitud, ¿no? Y bueno, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿esta mejora será suficiente? Porque miren, el get es o de 1, ¿ah? ¿Con esto ya podemos ir a resolver los problemas? ¿Qué me dicen? No. ¿Por qué no creen que esto sea suficiente? ¿Qué les dice su intuición?
A ver, ¿por qué esta versión de la estructura no es lo suficientemente óptima? ¿A alguien se le ocurre algún caso en el que se haga trabajo de más? Un conjunto con casi todos los elementos y los demás conjuntos de pocos elementos. Ya. ¿Y cómo sería tu proceso? Haces que el grande se junte con los pequeños, pero mandando del grande al pequeño, ¿no? Entonces, y esto es importante que lo sepan porque, bueno, ustedes son competidores ahora y tal vez algunos de ustedes eventualmente se vuelvan problem setters para competencias. Y es que si yo tengo, y bueno, esto lo llegamos a ver cuando vimos MST, pero creo que algunos todavía no estaban en el grupo, que si nosotros tenemos algo así, hasta el n, y ejecutamos las siguientes operaciones, join, ¿cómo podría ser? Sería uno 1i, no, sería i más uno, ¿no? Y más uno hace que este uno con el 2 se junten, entonces el uno pase a ser parte del 2 y se van todo esto. Luego hace que este 2 se vuelva parte del 3 y se van todo esto. Luego hace que el 3 se vuelva parte del 4, hacen todo esto y así, ¿no? Entonces técnicamente lo que pasa acá es que, bueno, ¿no? La unión va a hacer que el más grande siempre se agregue al más chiquito. Entonces, en una primera instancia hacemos una operación de traslado, luego hacemos 2, luego hacemos 3, luego hacemos 4, hacemos 5, hasta n-1, porque no puedes pasar de un conjunto completo a un conjunto vacío. Y la complejidad va a tender a ser n-1 por n entre 2, ¿no? Que es una complejidad cuadrática. Y eso ciertamente para n suficientemente grandes no va a funcionar en absoluto, ¿no? Entonces, esta idea justamente no funciona, ¿no? Y más 1 hasta n-1, ¿no? Porque da n cuadrado. Entonces les voy a pasar esta primera versión al, al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Y bueno, también acá les paso. Y bueno, voy a copiar esto y lo voy a poner en otro ID1 para no borrar lo que se tiene ahora. Entonces acá nuestra pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer algún tipo de mejora en este aspecto? Porque si nosotros pudiéramos garantizar de que luego de haber hecho todos los joins posibles de la peor manera que se pueda, quisiéramos una complejidad menor, mucho menor a n cuadrado, ¿no? Entonces, técnicamente, una solución es de hecho es hacer exactamente lo opuesto al peor de los casos. Si hacemos un join del más pequeño al más grande,
vamos a tener una complejidad de n logaritmo de n al final de cuentas. Lo que implica que lo que nos bastaría sería agregarle esta línea. Si el tamaño de la lista de A es estrictamente mayor que la lista de B, hacemos un swap. Porque lo que queremos es que de la variable A pase a la variable B. O sea, la lista de la variable A se agrega a la lista de la variable B. Entonces, si le hacemos un swap, vamos a tener el que era originalmente B, que es el de menor tamaño, agregándose al de mayor tamaño, ¿no? Y esta única línea, que parece inofensiva, nos cambia de una complejidad de n cuadrado a una de n logaritmo de n. Y es muy interesante, ¿no? Porque literalmente es una sola línea. Pero en términos de análisis, ya les había mencionado, era que si nosotros tenemos un conjunto de tamaño X, bueno, creo que a lo mejor X no es tan buen, vamos a decir de tamaño L, con L elementos, en el peor de los casos vamos a tener que juntarlo con otro L, ¿no? Y supongamos que por coincidencia del destino, este ha sido el elegido para ser agregado al otro lado. Entonces supongamos que nuestro elemento X ha sido parte de este conjunto de tamaño L. Entonces ha sido agregado al otro conjunto de tamaño L, formando ahora un conjunto de tamaño 2 veces L. ¿Y qué es lo que pasa? Que si este conjunto de tamaño 2 veces L se choca con cualquier conjunto de tamaño estrictamente menor, estos elementos de acá no se van a mover, porque si tienes uno menor, el menor se mueve a ti, tú no te mueves al menor. Por lo tanto, en el peor de los casos, tendrías que juntar este con otro de 2L, y si lo vemos de esa forma, o sea, si vemos el procedimiento como tal, vamos a ir duplicando el tamaño de la componente de X. 2 a la m, ¿no? 2 a la m por L. En el peor de los casos, L va a ser igual a 1. Supongamos que el X es un elemento único, que de hecho es como empiezan todos. Entonces tendremos una secuencia de 1, 2, 4, 8. Y supongamos que 2 a la m es la última que se pudo hacer. Y ciertamente 2 a la m es el tamaño de un subconjunto de la partición. Por lo tanto, 2 a la m es menor o igual que n, ¿no? Le sacamos logaritmo en base 2 a ambos y tenemos que m es menor o igual que el logaritmo en base 2 de n. Y eso es por cada uno de los elementos, ¿no? Tenemos en elementos complejidad O de n logaritmo de n. Y con esto nos bastaría. Eso es en una primera instancia, ¿no? Eso es si nos mantuviéramos en la idea de usar listas. Usando el arreglo de comp y un vector de listas, bueno, un arreglo de vectores, podemos manejar esto sin ningún tipo de problema. Es más, esta lista o la característica de agregar el de menor tamaño al de mayor tamaño se llama heurística de unión por rango. ¿Unión por rango en qué sentido? Porque, porque técnicamente es el rango o el rank en inglés está un poquito asociado al tema de tamaño, ¿no? O sea, unir por tamaño, básicamente. A eso se refiere la heurística de unión por rango. Entonces, ¿hasta acá está todo claro? ¿Qué tal los demás? Muy bien. Entonces, esta sería una primera idea, ¿no? Que podríamos tener para manejar los conjuntos. Tener un arreglo de listas. Sin embargo, bueno, creo que voy a compilar esto para pasárselos primero.
acá también se los paso. Esta idea ha sido mantener el disjoint set union, o bueno, los conjuntos como listas. Hay una alternativa a manejar los conjuntos como listas. Y esa es manejar los conjuntos como árboles. Y esto suena medio raro, ¿no? Pero técnicamente podríamos decir que una componente conexa, hasta cierto punto, está bastante relacionada con un conjunto, técnicamente. Es un conjunto de nodos, a fin de cuentas. Pero, si nosotros le agregamos la característica de que sea un árbol, existe una relación de precedencia, una relación de padre e hijo. Entonces, nosotros podríamos aprovechar esa relación de padre e hijo para técnicamente decir, bueno, mi padre va a estar más cerca al representante, es decir, al índice de mi lista, que yo. Vamos a plantear algo así. Vamos a decir que vamos a tener un nodo que va a ser el representante del conjunto que va a apuntar a sí mismo y los demás nodos van a apuntar hacia él, ¿no? Sea de manera directa, como este X o el Y, o de manera indirecta, como el W, ¿no? Entonces, si tuviéramos dos conjuntos que quisiéramos unir, una vez más vamos a tratar con los representantes del conjunto. De esta forma haríamos que el X apunte al Y y el Y se volvería el nuevo representante del conjunto de la unión de ambos. Y ustedes tal vez me pueden decir, bueno, pero ¿y esto de qué me va a servir? Ya tengo bien el logaritmo de n, ya no me estés atormentando. La verdad es que si nosotros manejamos los conjuntos como árboles, no hay ningún tipo de necesidad de mantener las listas de las componentes. O sea, no hay necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque, bueno, técnicamente estoy diciéndote cómo se hace el join, porque es agarrar el get. O sea, es exactamente la misma idea que tenemos acá. Lo que va a cambiar es el get y lo que haces luego de haber hecho el balance, ¿no? O bueno, luego de haber decidido con quién es el que se va hacia quién. Pero ahora que lo pienso, esto del balance sería simplemente decir, bueno, ahora mi A va a apuntar al B, ya no se va a apuntar a sí mismo, ¿no? Y por otro lado, el get sería simplemente apuntar a irte hasta tu padre mientras su padre sea diferente a sí mismo, ¿no? O sea, ir, subir, subir, subir hasta que encuentres un nodo que ya no pueda subir, que simplemente se mantenga en la misma posición. Entonces, vamos a ver cómo sería esta alternativa. Vamos a ver cómo sería esta alternativa a nivel de implementación. Ahora, hemos visto acá, voy a regresar a la pizarra rápidamente, que lo único que nos interesa por cada nodo es la relación que tiene con su padre. Su padre puede ser él mismo o puede ser otro nodo. Y técnicamente, si lo vemos de esa forma, no hay nada más. Así que lo único que necesitamos va a ser un arreglo. Es decir, par de i es igual a i, inicialmente, ¿no? Todos están disjuntos en un primer momento. Y lo que va a cambiar es esto, ¿no? Lo interesante de esta forma es que, bueno, decimos si padre de i es igual a x, entonces la respuesta es x. Si no, es el padre del padre, ¿no? O el representante del padre. Lo divertido de esto, a diferencia del caso de las listas, es que en el caso de las listas podíamos tener un get o de 1 y un join o de n. A pesar de que en el acumulado sepamos que la complejidad no va a ser superior a n logaritmo de n en total, es divertido porque tenemos el get o de 1 y el join o de n. En este caso es al revés. El join va a ser o de 1, técnicamente, o sea, asumiendo que el get lo puedes obtener rápidamente, y el get va a ser o de n. Porque en el peor de los casos vas a tener un camino así. Y que siempre te digan que te vayas desde el último hasta esa posición, en donde te vas a demorar este recorrido completo, ¿no? De tamaño n-1 para llegar a tu representante.
Sin embargo, eso mismo significa que este código, así como lo tenemos, tampoco es lo suficientemente eficiente. Esto podría ser llamado una primera versión. Así que vamos a colocarle disjoint setUnion suboptimal with trees, y así se los voy a pasar. Entonces, volviendo al tema, eh, una primera pregunta sería, ¿qué hacemos? Lo que deberíamos plantear siempre en un primer momento es, ¿podemos usar podemos usar la unión por rango que usamos hace un rato o no podemos usarla? Usando la altura del árbol como tamaño. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos usar la altura del árbol como tamaño? O como rango, ¿no? Porque técnicamente ahí la palabra como que se puede manosear un poco y decimos rango en vez de tamaño como tal, ¿no?
A ver, ¿bajo qué criterio podríamos plantear lo que acaba de proponer Diego? Sería algo como que acá tenemos la raíz, digamos raíz 1, que se apunta a sí misma. Y bueno, no, la máxima altura de algún nodo, supongamos que sea h, ¿no? Si tuviéramos otro árbol que tuviera una altura, si fuese una altura estrictamente menor, esta sería agregada al h, y si, bueno, si esta es h', si h' es estrictamente menor que h, entonces este va a ser añadido a este, volviendo la máxima altura de algún nodo de acá h' más 1, pero si esto se da, esto implica, por teoría matemática, que si le sumamos 1 es menor o igual, ¿no? Ya que los dos valores son números enteros. Lo que mantiene la altura de R. Es decir, no importa qué tamaño sea, la altura va a mantenerse, así que no va a ser afectada. ¿Cuándo podría ser modificada? Cuando la altura sea mayor o igual que h, o particularmente, como dije, en el peor de los casos, que sea de altura exactamente h, ¿no? En este caso, la máxima altura va a pasar de h a ser h más 1. Pero la altura va a pasar a ser h más 1, pero el tamaño de los dos conjuntos, porque acá tenemos un tamaño, acá tenemos otro tamaño, va a pasar a ser como mínimo el doble de nuevo. O sea, pasamos de h, x a h más 1 y algo que es mayor o igual que 2x. Particularmente podría ser h en ambos, ¿no? O sea, podría ser h y 2h, los dos tamaños. Bueno, sería h más 1, ¿no? Pero lo importante es ese tema de que por cada valor, por cada 1 que le sumo al h, el tamaño de mi conjunto se va a duplicar como mínimo. Así que es una relación muy similar. Por lo tanto, vamos a tener una complejidad de n logaritmo de n. ¿Por qué? Porque la altura h siempre va a ser menor que el logaritmo en base 2 de n. Porque no le puedes sumar más veces, porque bueno, si le sumas más veces implica que has duplicado esa cantidad de veces y tiene que ser menor o igual que n, ¿no? No puedes duplicarlo más de n. Así que la altura se va a mantener menor o igual que la cantidad de logaritmo en base 2 de n. Y el tema de la altura justamente nos garantiza esta complejidad, porque eso implicaría que nuestro get va a tener un O de logaritmo de n siempre. Y bueno, nuestro join es O de 1 más lo que toma el get, así que es logarítmica también. Y en total, como siempre estamos mencionando, a lo mucho se pueden hacer n-1 operaciones. Porque con cada operación de join válida, o sea que no llegue a la igual a b return, va a disminuir la cantidad de componentes conexas en 1. Así que pasas de n, n-1, n-2, n-3, hasta tener solo una componente. En cuyo caso dejas de poder hacer joins. Por lo tanto, podríamos mantener, y en este caso sería un RNK para referirnos ya al rango estrictamente, decir que el rango de I es igual a 0. ¿No? Entonces, el RNK de B le vamos a sumar, o bueno, solamente si son diferentes, si son el mismo, si RNK de A es igual a RNK de B, le vamos a sumar 1 al rank de B. Porque ese va a ser el nuevo padre, ¿no? Y con eso tendríamos una versión óptima. Ahora, la altura con este criterio siempre es menor o igual que el logaritmo de n. Entonces, ¿queda claro? ¿Queda claro lo que acabamos de ver? Más que todo el análisis, ¿no?
A ver qué tal. ¿Cómo van procesando? Ya está. Repito algo, no sé. Ok, entonces, ¿les parece si pasamos a lo siguiente, que es un criterio más? Porque bueno, hasta ahora técnicamente ustedes me pueden decir, bueno, la única diferencia entre usar listas y usar árboles es que, bueno, en árboles se usa menos memoria, ¿no? Pero en términos de complejidad no cambia mucho. En rendimiento definitivamente es mejor por el tema de que no usa tanta memoria, ¿no? El tema de manejar vectores y memoria dinámica siempre suele ser un problema en rendimiento. Más que todo por la declaración de memoria extra y eso, ¿no? Pero vamos a plantear algo más. ¿Y qué cosa es ese algo más? Existe una heurística que se llama compresión de caminos. ¿Y a qué se refiere con compresión de caminos? Porque si yo tengo acá un camino X, algo así, y supongamos que yo tengo un hijo bastante lejitos, vamos a dibujar lo que nos es la pizarra, ahí está. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta heurística solo debería aplicarse cuando se pueda, no es una heurística absoluta. Es decir, vamos a ver teóricamente que, bueno, sí o sea, si se aplica, se cumple con ciertas características, que la complejidad baja a ser algo y se comporta de cierta forma, pero em, es una heurística que no siempre es válida, dependiendo de la forma en la que se haga el join o lo que represente hacer un join. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando sea aplicable o cuando el problema no nos plantee algún tipo de relación de orden, porque consideremos que estas flechitas que me dicen yo soy tu hijo representan algo, supongamos, ¿no? Algo así como que subordinados en una empresa y quieren saber quién es tu jefe, en esos casos no podemos aplicarlos. O sea, cuando estas flechas verdes sean de mucho interés, no se puede aplicar este criterio. Pero cuando no te importe mucho la flecha verde y te importa más quién es tu representante, o sea, las flechas rojas que estoy poniendo acá, vamos a hacer algo bien simple. Si es que yo llamo a get desde este nodo A, voy a tener que pasar por este nodo. Vamos a irle poniendo nombres. Este nodo B, este nodo C y este nodo D. Esos cuatro nodos voy a tocar, según lo que plantea mi get, ¿no? Que es, si es igual, entonces devuelvo mi nodo, si no, devuelvo el get del padre, ¿no? Entonces estoy tocando el A, luego voy a tocar el B, luego voy a tocar el C, luego el D y luego el X, que bueno, el X va a devolverse a sí mismo. Pero como yo estoy tocando todos estos nodos, yo lo que puedo decir, bueno, en cada uno de estos nodos que estoy tocando, yo sé que ahora su representante es el nodo X. Y al final mi respuesta siempre va a ser el X. Entonces,
como una especie de mejora, vamos a comprimir este camino de color verde desde el A hasta el X en este camino de color rojo. Y lo único que vamos a hacer es cambiar esta relación. Vamos a dejar de hacer que la A apunte al B y que apunte directamente al X. De esta manera, lo que nos tomó en un momento cuatro llamadas recursivas, porque bueno, son cuatro, bueno, técnicamente seis, cinco, eh, la vamos a pasar a 2 para la siguiente. Solamente vamos a hacer una llamada recursiva en la siguiente. Bueno, solamente vamos a tener una distancia de 1 para la siguiente, ¿no? Y de ahí hasta el fin, ¿no? Hasta que se acabe o haga join con otra estructura que me obligue a tener una mayor altura. Pero la distancia respecto al X se va a mantener en 1. Así que puede que sea un poquito lento en la primera vez, pero a partir de la siguiente siempre va a ser de 1. Es más, ¿por qué no decimos lo siguiente? Bueno, dicho sea de paso, estoy pasando por el B, así que el B también lo voy a hacer que apunte al X. El C también. Y bueno, el D ya apuntaba directamente al X. Entonces, todos estos nodos, porque son todos, no solamente desde donde estoy llamando, van a comenzar a apuntar a X ahora. Lo que significa que un posible, un posible camino de ¿cuánto? 4 más 3 más 2 más 1 pasa ahora a ser 1 más 1 más 1 más 1. O sea, estamos bajando la complejidad. Y la estamos bajando muy rápidamente. Porque todos los nodos que toque van a pasar a ser O de 1 de complejidad en el get a partir de la siguiente vez. Hasta que haya un join, como dije, y luego de ese join, bueno, la altura cambie, ¿no? Pero ojo, si hacemos ese join, la altura va a pasar de ser 1 a ser 2. Porque como mucho va a sumar 1. Entonces, lo que podemos ver es que ese tema de la compresión hace que la complejidad mejore en rendimiento como mínimo, ¿no? Ahora, lo que teóricamente se sabe que si solo, que bueno, esto vamos a ponerlo acá. Y no lo voy a probar porque es un análisis medio fastidioso. Es que una heurística sola te da una complejidad total de n logaritmo de n. Cualquiera de las dos, pero solo una. Si usas las dos heurísticas juntas, tienes O de n por inversa de Ackermann de n. Y la inversa de Ackermann es una función que crece muy, muy, muy lentamente. En términos prácticos podríamos decir que es casi constante. Entonces, técnicamente lo que podríamos decir por ahora, bueno, es algo que no tenemos muy, muy teóricamente detallado, pero es algo que se sabe, que si usamos sea compresión de camino o sea unión por rango por separado, o sea, solo una de ellas, tenemos n logaritmo de n. Mientras que usamos las dos heurísticas juntas, tenemos O de n aproximadamente. Y bueno, lo que no llegué a demostrar, o bueno, a mostrar en realidad, más que demostrar,
es cómo modificaríamos este get para que se aplique compresión de caminos. Y eso en realidad es bastante sencillo, porque se supone que este get te va a dar como respuesta X cada vez que lo llames, ¿no? Entonces lo más cómodo es decir que mientras lo devuelves, también vas a asignarlo. Así como un DP, ¿no? En un DP por lo general uno suele decir return memo de X igual a la respuesta. En este caso es algo similar, par de X igual a la respuesta. Y con esto ya es compresión de caminos, ¿no? Y como pueden ver, no es tan complicado, ¿no? No es tan complicado. Ahora, una observación, un pequeño detalle, tal vez, es que uno puede usar rank, que es el tema de la altura, o puede usar el tamaño también, cualquiera de los dos, porque en términos de complejidad son equivalentes, ¿no? Que uses el tamaño o que uses la altura. Entonces, ¿hasta acá queda todo claro respecto a las dos heurísticas? Bueno, más al tema de la aplicación que de las heurísticas como tal. Muy bien. Entonces, vamos a ver algún problema, supongo. Déjeme buscar en mi lista de problemas. Ok, creo que vamos a tener que ir por partes. Ah, no, pero yo tengo el contest, ¿no? En el contest tengo problemas así para iniciar. Déjenme ponerlo para que sea hoy. Para que empiece. Bueno, para que supone que haya empezado ya. Listo. Ahora sí, ya está en marcha. Sí, ya está en marcha el contest de DSU. Vamos al primer problema. Que bueno, es técnicamente implementar, ¿no? Union y get. Que bueno, en este caso es el join, ¿no? Tenemos un disjoin set. El union solamente une y el get v verifica que dos elementos pertenezcan al mismo conjunto, ¿no? ¿Cómo hacemos este get? Bueno, agarramos el get de u y lo comparamos con el get de v. Y eso debería ser suficiente, ¿no? Déjenme mandar submit de nuevo a este código para que puedan tenerlo actualizado. Ok, ya tienen actualizado el código, así que ¿cómo sería la implementación de este problema? Bueno, eso lo responder a las consultas, ¿no? Leemos el n y el m. Vamos a ver. Sí, y después inicializamos. Después leemos cada una de las consultas, desde el 1 hasta el m. Y voy compartiendo para que no se pierdan absolutamente nada. Uy, ven, ¿no? Op de 7 vamos a ponerle. Uy, ve. Si el op de 0 es igual a una u, estamos en un evento de join. Vamos a unir el u y el v. Caso contrario, debemos imprimir si el get de u es diferente al get de b, o en este caso si es igual, imprimimos yes porque están en el mismo conjunto, si no, imprimimos no. Significa que vamos a ir ejecutando el código. Debería decirnos no yes este caso. Estoy ejecutando. No yes. 0.01 segundos.
Esto nos da la idea de qué va a pasar, ¿no? 10 a la 5 están bien los límites, sí. Entonces agarramos este problema y le enviamos. $93 milisegundos, ¿no? Ahora, acá también nosotros podríamos ir haciendo las pruebas, ¿no? O sea, ir haciendo una comparación. Digo, bueno, si le quito esto, que sería quitarle la compresión de caminos, ¿qué tan bien o qué tan mal rinde, no? Yo creo que la diferencia no va a ser tanta. O sea, se va a 120 y tantos milisegundos, tal vez. Ah, bueno, y un time limit exceeded. ¿Y por qué un time limit exceeded? No debería dar time limit exceeded esto. Ah, my bad, my bad. Esto está mal. Porque me olvidé de compararnos. Si el rank de A es mayor que el rank de B, hacemos un swap de A y B. Ahora sí. Ahora, ustedes tal vez se pregunten, ¿y si estaba mal la compresión, digo, la unión por rango, por qué nos dio accept el primero? Porque tenían la compresión de caminos. Si no hubiesen tenido la compresión de caminos, el primero también hubiese dado time limit exceeded. Entonces acá vamos a quitarle la compresión de caminos. Ahora sí. Ahí está. Un poquito más rápido, ¿no? Porque son las dos heurísticas bien aplicadas. Este acá tenía solo una. Entonces, si... Ah, no, eran las dos, ¿no? En el otro. No, sí está bien, sí eran las dos. ¿Qué pasa si le quitamos esto, no? No, pero si sin esto ya teníamos lo otro. Si le quitáramos las dos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si le quitamos las dos heurísticas? Esa tendría que ser una primera pregunta, ¿no? Porque de eso significaría que el problema está bien seteado. O sea, que los casos son suficientemente fuertes. Y efectivamente, ¿no? Nos da time limit exceeded. Bueno, yo sé que tiene el caso ese en el que agregas, en el que si no eliges bien, agregas siempre el de mayor tamaño al menor tamaño, ¿no? Y bueno, eso no más que todo. Inclusive podríamos probar con el problema número 2, que es básicamente lo mismo. Lo único que nos pide ahora es que debemos imprimir el menor elemento del conjunto, el máximo elemento del conjunto y el tamaño del conjunto. Y aparte que el tamaño o la cantidad de elementos pasa a ser 3 por 10 a la 5. Entonces, antes de resolver el problema, les voy a compartir el código. Problem A, disjoint set union. Bueno, join sets union, ¿no? Y ahora sí nos vamos a venir acá, vamos a copiar el código. Y lo vamos a reutilizar. Entonces, en este caso tenemos union también, pero tenemos el get, así que no podemos leer siempre el u y el b. Solamente cuando sea algo así, leemos el b y hacemos el join. En caso contrario, debemos imprimir. Bueno, podemos decir que u es igual al get de u y vamos a guardar los atributos en cada conjunto, ¿no? Es algo así como el mini de u, el maxi de u y el sizes de u, que sería equivalente a un ranks, ¿no? En este caso nos va a convenir manejar los tamaños en vez de los rangos, o sea, en vez de las alturas técnicamente. Y eso implicaría que el sizes de b suma sizes de a. Esto ya no iría, ¿no? Así. Pero además de eso implicaría que el maxi de b es el máximo entre maxi de b y maxi de a. Y lo mismo con el mini, ¿no? Y ciertamente si vamos a querer almacenar eso, tenemos que declararlo. Y bueno, creo que los elementos son el mismo valor, ¿no? El iésimo es el valor i. Así que
Acá sería par igual a maxi de i igual a mini de i. Listo. Vamos a ver el primer caso. A ver qué cosa nos bota. Y nos da 331, 122, 133, 551, 452 y 155, que justamente coincide, ¿no? Con la salida esperada. Entonces, algo que uno debe tomar en cuenta cuando maneja Disjoint Sets Union es que es algo así como que dentro de la componente puedes agregar todo lo que tú quieras. O sea, si necesitas más información de la componente, agrégala y manéjala como corresponda. Si te piden máximo común divisor de todos los elementos, puedes meterle máximo común divisor. Funciones asociativas más que todo, ¿no? Así que eso es muy importante. Uno debe tener siempre clara la visión del uso del Disjoint Set Union. Y también vamos a ver un poquito más adelante algunos otros problemas que no son tan evidentes a simple vista. Ahora bueno, no vamos a vamos a hacerle la prueba, el problema como tal, y vamos a mandar, a ver, primero sin unión por rango. Luego mandamos sin compresión de caminos. Y después mandamos sin ninguna de las dos. Tu chao y tu chao. Bueno, esta se supone que debería fallar también, ¿no? Por tiempo límite. Ahí está, otro time limit exceeded. Muy bien. Vamos a tomar un descanso de unos 10 minutos. Vamos a poner acá, volvemos. 9:30. Y de ahí continuamos con un problema más. Les voy pasando el problema. Este es de un juez que tal vez no es tan conocido, pero que tiene algunos problemas interesantes. Y quiero que vayan analizando, si es que pueden, cómo podrían resolverlo usando Disjoint Sets Union.
Muy bien, vamos a continuar. Nos toca revisar el problema este del juez top, que se llama Unbelievable Array. Dice, se te va a dar un arreglo A de n enteros y q operaciones. Hay ciertos tipos de operaciones. Nos mencionan para esta operación deberías reemplazar todas las ocurrencias del valor X y transformarlas al valor Y. Y el segundo tipo es que debemos imprimir el elemento en la posición y de X. En este caso es medio confuso, ¿no? El manejar los índices o manejar los valores como tal. Sin embargo, hay una forma relativamente sencilla de, de poder manejarlos, ¿no? En este caso, uno tranquilamente podría decir, bueno, pues en una primera instancia lo que hago es juntar todas las posiciones que tengan el mismo valor y de ahí veo qué hago. Entonces, vamos a manejar el DCU por posición, es decir, los elementos van a ser n elementos, n posiciones. Y habíamos mencionado que como un primer paso es juntar, o bueno, más que juntar sería unir todos los elementos con el mismo valor, ¿no? O en este caso todos los elementos que en realidad son posiciones, ¿no? Entonces, acá hay algunas sutilezas que uno va a tener que encontrar mientras intenta resolver el problema. Y es que supongan que tenemos ya unidos todos los elementos con el mismo valor, X, y luego me hacen una transformación de X a otro valor que no existe todavía. Entonces va a ser medio complicado el identificar cuál es el valor actual, porque nosotros sabemos que esos elementos están juntos porque tienen el mismo valor, pero necesitamos mantener, además de ello, qué valor mantienen, qué valor les corresponde en este momento. Así que a mi DCU le voy a sumar un arreglo de colores, que va a ser el color de los elementos de la componente en cuestión, ¿no? Y técnicamente con esto ya tenemos cierta idea de cómo hacer algo, porque si tenemos que hacer un join, o en todo caso una asignación de X a y técnicamente ya existe un conjunto de valores, bueno, un conjunto de posiciones con valor Y, tranquilamente podemos hacer la transición haciendo un join directo en el DCU. El arreglo call no va a cambiar porque el representante debería mantenerse en el arreglo Y. O en todo caso, el arreglo call no cambia porque, bueno, sigue siendo el mismo valor que el que va a ser representado en la unión. Y si por alguna razón ese conjunto Y no existiera todavía, lo único que cambiaríamos sería call del padre, call del representante del conjunto que estamos cambiando. Y técnicamente tenemos eso. Y cuando querramos consultar cuál es el color o el valor de una posición, nos vamos a su padre, accedemos al color y listo. Se resolvió el problema. Entonces, acá hay algunos detalles que no necesariamente son complicados, pero hay un arreglo más que vamos a tener que mantener y sería algo así como one. Bueno, más que one, vamos a ponerle any. Y esto va a ser respecto al color y va a apuntar a alguna posición con color C. ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros querramos juntar el conjunto con color X con el conjunto de color Y, nosotros no sabemos todavía, o sea, en ese momento no vamos a saber
alguna posición que contenga el elemento Y. Por lo tanto, no vamos a saber quién va a ser el representante de su conjunto. En cambio, con este arreglo any, yo digo, bueno, el Y, voy a revisar el any. Si su any es -1, que vamos a inicializarlo en -1 porque eso significaría que no hay ninguna posición con dicho color, bueno, simplemente hago la asignación del color de X a Y le pongo el any de X, lo intercambio con el any de Y y listo. En cambio, si el any de Y no es -1, quiere decir que hay al menos un elemento, hacemos el merge y todo lo que corresponda a la unión de los conjuntos. Pero tenemos estos dos arreglos extra, el arreglo de color y arreglo de any. Además de eso, el resto es el DCU estándar. Y técnicamente vamos a poder resolver el problema en una complejidad de n más q, ¿no? Aprox. Porque recordemos que habíamos dicho que la inversa de Ackermann se puede aproximar a tiempo constante. En términos prácticos, ¿no? Porque lo que pasa es que crece tan lentamente que para los valores que uno suele manejar, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8, el valor suele ser menor o igual que 4 más o menos. Así que no hay mucho ahí que, que referir, ¿no? Entonces acá la pregunta que les hago es, ¿queda claro cómo estamos manipulando el DCU para que pueda cumplir con lo que estamos requiriendo?
Muy bien. ¿Les parece si pasamos a la implementación? ¿Qué dicen? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a tener esto. Vamos a hacerlo desde cero. Límites, 10 a la 5, 10 a la 5 todo, 10 casos. O sea, vamos a tener que limpiar, ¿no? Tenemos el padre, tenemos los tamaños para intentar apuntar a tener las dos heurísticas. Como había mencionado, tenemos int call y el int any, ¿no? NIQ. ¿Te parece que es suficiente? Vamos a hacer todo el tema de lectura. Leemos el N y el Q. Ah, bueno, el arreglo también, ¿no? El arreglo base. Vamos a hacer un init, obviamente. Y por último, las consultas, ¿no? Y acá vamos a decir, bueno, si todavía hay un caso posterior, limpiamos. Si no, no limpiamos, lo dejamos así para cuando acabe el programa. Vamos a ponerlo explícitamente como está en la descripción del problema. Acá hacer algo así como que transform, no sé. Y bueno, esto definitivamente lo tenemos que llamar solo si x es diferente a y. No hay ningún tipo de restricción, así que podrían ser el mismo valor. Lo cual obviamente no es tan lógico de manipular, ¿no? Entonces, por lo pronto vamos manejando la función init, vamos colocando las funciones tradicionales del DSU. Si el tamaño de A es mayor que el tamaño de B, hacemos un swap. Luego el padre de A pasa a ser B y el tamaño de B le sumamos el tamaño de A, ¿no? Y acá si esta es la raíz, devolvemos ese valor. Si no, asignamos y devolvemos la raíz del padre. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro init en primera instancia? Bueno, en nuestro init en primera instancia lo que vamos a hacer es, bueno, son varias cositas de hecho. Primero hacemos un memset, aunque bueno, de hecho no, el memset deberíamos hacerlo acá. Queda así. Memset. Aunque bueno, son 10 casos, ¿no? Vamos a hacerlo en cada caso, no hay problema. O sea, eso técnicamente hace que sea t por el máximo siempre. ¿Hay alguna manera de evitar eso? Creo que no, porque... Ah, sí se puede, ¿no? Itero por cada posición y luego asigno el color, ya, no hay problema. Sí se puede. Hacer memset a any. -1 size of any. Así. Entonces, primer movimiento, asignar los valores correspondientes al DCU. Voy a inicializar el DCU. Segundo movimiento, unir los valores, bueno, las posiciones que tengan el mismo valor, ¿no? Entonces decimos x es igual a di. Si existe alguno que es diferente de -1, hacemos el join, ¿no? Join de any de x con y. Acá podríamos asignar any de x igual a y, ¿no? Acá adentro y afuera. De manera que, bueno, si lo hemos encontrado, igual lo asigno, ¿no? Y si lo hemos encontrado, bueno, lo puedo asignar porque no va a alterar. De todas maneras se refieren al mismo conjunto. Así que no pasa nada. Y lo único sí que tendríamos que plantear es que el call de... ¿Call de qué? La call de get de i es igual a
A ver un rato. Tenemos que poner call de i es igual a x. Y esto debería ser solamente si no hay ninguno todavía. Porque eso implicaría que, bueno, este es el único conjunto que existe con esto y bla, bla, bla. Entonces, en este caso, call de b. Bueno, vamos a manejar el call por separado, ¿ok? Aparte del DCU, para que no haya ningún tipo de cosa extraña. Por lo pronto vamos a hacer el call de i igual a x solamente por un tema de comodidad. Entonces, vamos ahora sí a las operaciones. Transform, vamos a ver qué pasa. Sabemos que para empezar x y y son diferentes. Entonces tenemos dos casos. Si n de y es diferente a -1 o si n de y es igual a -1. Si n de y es igual a -1, entonces lo único que tendríamos que hacer sería que el call del get de x cambie a y. Y lo que tendríamos que hacer después de esto es hacer un swap entre el n de x y n de y. Porque como dije, vamos a intercambiarlos, ¿no? Aunque en este caso, claro, en este caso está bien porque estamos cambiando, o sea, estamos pasando de tener en el lado de X un conjunto y en el lado de Y un conjunto vacío a tener en el lado de X un conjunto vacío y en el lado de Y un conjunto. Cuando no está, o sea, cuando sí tiene un conjunto el valor de Y, lo que tendríamos que hacer, ahí sí, sería hacer un join entre X y N de Y. Bueno, en realidad no es X como tal, no es N de X. Así que call de get de N de X, ¿no? Pero eso implicaría que deberíamos hacer el swap después. Ahí está. El color del padre del componente de n de x, listo, ¿no? Ahora, ojo que acá hay un pequeño detalle, ¿no? Si el n de x no existe, o sea, si no existe ningún elemento, no hacemos absolutamente nada. Si no hay ninguna posición con valor x, no hacemos nada. Regresamos. Así que estos dos casos son solo en el caso en el que sí se tenga un conjunto, ¿no? Ahora, si se da esto, n de x, n de y, listo, ¿no? Y solo por si acaso, decimos que el call de get de n de x igual al call de get de n de y. Bueno, debería ser el mismo, así que no importa. Debería ser igual a y, nada más. ¿Por qué? Porque puede ser que el n de x tenga un mayor tamaño y hagamos que el y apunte al del x. Y si hacemos eso, probablemente cuando consultemos el color, considere que es el x. Así que luego de haber unido, le asignamos el color de todas formas. Y en el caso del any, bueno, no debería importar, no, sí importa. El any de x se vuelve -1 y el any de y se mantiene, ¿no? Porque bueno, el y tiene al menos un elemento. Y listo, ¿no? Porque acá los x dejan de existir. Se mantienen los y's. Y por último el getColor de mi posición debería ser igual a call de get de app. Algo así. Y bueno, no me pide, me pide imprimir case, punto y eso. Así que vamos a ponerlo acá. No, es sin numeral. Y bueno, está acá no pasa nada. Ahora lo que tenemos que plantear es la última operación, es el clear. Y para esto, como dije, sí hay una manera de hacerlo O de n en vez de O de máximo. Y es iterar por cada posición, acceder a qué color tiene el padre de esta posición, y decir que el n de este color es igual a -1. Ciertamente, después de esto también podríamos decir que, bueno, el color se machaca, así que no importa mucho. Lo que importa es el any. Lo que sí debemos borrar siempre es el any. El size se machaca, no, se machaca acá. El par se machaca y el call también se machaca. El resto de cosas no se machacan, así que tienen que ser limpiadas o restauradas a su valor original, que era -1, ¿no? Adecuadamente. Vamos a ver qué es lo que nos vota. Caso 1, 3 y 5. Justamente coincide. 3 y 5. Vamos a intentar enviar a ver si pasa la solución esta.
Vamos a ponerle test, a ver. ¿Tanto se demora? Ah, existe una clase ni en el C++, en el C++ 17. Bueno, ahora en C++14, a ver. Ok, en C++14 no existe clase ni. Entonces vamos a enviar. No sé, está ejecutando. Primer caso, segundo caso. Ahí están todos. Ya que sale. Está pasando todos los casos por ahora. Y como pueden ver en tiempo está en 0.1 segundos, ¿no? O sea, es bastante rápido. Y bueno, como pueden ver, ha pasado el problema y bueno, en un tiempo bastante rápido, ¿no? Bueno, 0.1 segundos también. ¿Cuánto demora el mío en la primera vez que lo mandé? A 0.2 de 0.1. Entonces ahí les voy enviando el código del problema. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy. No sé si alguno tenga alguna pregunta o algo que quiera, lo que quiera hablar. Por lo pronto voy abriendo la lista de asistencia para ir rellenando lo que se tiene que rellenar. Se nos acaban las columnas. Ah, qué bacán. Hoy es 3 de octubre. Muy bien, voy llamando lista. Diego Alejandro Pulido Bonilla, Amir Fernando Puente Cosme, Presente. Santiago Castro Sierra, Aldo José Félix Maigua, Gabriel Campelo Formiga, Vladimir César Palacios Pérez, Cristian Eduardo Santamaría López, Alex Fabián Traves Vaca, Tony Enrique Estuguamán Dávila, Carlos Walter Corrales Yucra, Hans Ibarra Quispe, Víctor Alejandro García Vargas, Ana Sofía Castellanos Mosquera, Daniel Felipe Díaz Moreno, Julio Enrique Yauri Tucayasi, Gabriel Gerardo Yarleque Ramos, Jorge Guillermo Olarte Quispe, Omar Miguel Mamani Zucari, Samuel Felipe Chambi Tusaca,
José Manuel Rabichagua Marín, Juan Josué Terán Rebasa, Jack Jeffrey Cruz Mamani, Sebastián Joshua Quispe Condori, ay, Carlos Fernando Díaz Vargas, José Guillermo Albarrán Aguilar, Daniel Eugenio Santos Silva, David Valleza Ayala, José Emilio Atauchi Mamani, Angelo Yosimar Aguirre Torpoco, Ian Anthony Marcelo Álvarez Orellana, Mackenzie Yaceli Márquez Ríos, Diego Manuel Granados Retana, Daniel Granados Retana, Yelosque Isabel Chávez Paredes, Justino Ferro Álvarez, Cristian Rojas Anaya, Franco Luciano Cárdenas Martínez, Aldair Valentino Quispe Gutiérrez, Javier Tenorio Camacho, Juan Manuel Soto Vegaso, John Alex Centeno Corimanya, Diego Alonso Guamani Luque, ok, está Justino, y Diego Alonso también. Daniel Alexandra Cristi Vargas Saldaña, Nicolás Esteban Cárdenas Cortés, Jefferson Leonard Campos Segovia, Samuel Esteban Cano Choxe, Axel Mestanza Cabrera, Joel Jotan Chávez Chico, Giampiero Barbosa Santa Cruz, Leomael Chacacharca, César Felipe Segura Perilla, y listo. Eso sería todo por hoy. Voy a detener la grabación.